Buenos días a todos. Les saluda Pamela Ruth Mejía Menegildo, alumna del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Diseño y Comunicación. Actualmente me encuentro cursando el tercer ciclo en la carrera de Diseño de Modas y la finalidad de este video es poder mostrarles a los espectadores los trabajos que hemos realizado los estudiantes en la unidad didáctica de taller de diseño textil. Pero antes empezaré por comentarles qué es la intervención textil o de qué trata este curso. La intervención textil consiste en manipular el tejido textil con diversas técnicas, ya sea de modo artesanal o industrial. En nuestro caso, todo fue realizado de modo artesanal, que le otorgan al tejido de la prenda una mejor apariencia o aspecto, un enriquecimiento textil gracias a los detalles que se han obtenido por medio de estas intervenciones. A continuación les mostraré con mayor detalle las diversas técnicas que hemos realizado. Técnica de estampado artesanal. Esta técnica consiste en poder realizar impresiones gráficas sobre una superficie, en nuestro caso en los textiles de una prenda. Las diferentes técnicas que usamos fueron manuales. En esta lámina estamos viendo algunas opciones en las que podemos implementar esta técnica. Y estos son los distintos materiales que hemos usado, como pintura textil, pinceles, ruleta para hacer mezcla de colores. En mi caso usé un plato que tenía en casa. Nosotros usamos cartulina dúplex para hacer las plantillas de las imágenes, ya que la idea era usar los materiales que teníamos al alcance de todos. Pero esta plantilla se podía realizar en un material más resistente como el acetato. También usamos el cúter, regla, lápiz para trazar el dibujo e imágenes de referencia que queríamos estampar con esta técnica. Para hacer el estampado con sello usamos la mitad de un limón en mi caso. Técnica de stencil. Para hacer esta técnica primero tuvimos que hacer una plantilla que contiene un dibujo que recortamos con la ayuda de un cúter. Esta plantilla lo colocamos sobre una superficie o prenda en la que queremos realizar el estampado y le pasamos la pintura con el pincel para que se vea la pintura de modo uniforme o como en la técnica del estarcido interno. Nos ayudamos de un cepillo de diente o el pincel y salpicamos con cuidado sobre la superficie interna. El estarcido externo, que hacemos el mismo proceso pero esta vez aplicamos la técnica por la parte externa. Técnica de estampado con sello. Consiste en hacer uso de materiales que encontremos a nuestro alrededor y usarlos como sellos. En mi caso usé un elemento de la naturaleza, un limón que corté por la mitad y este fue el resultado. Proyecto final con la técnica de estampado artesanal aplicado en una prenda. Técnica de bordado básico. El bordado es un arte que consiste en la ornamentación de una superficie o tela por medio de distintos materiales. En este caso hicimos el bordado con hilos para bordar. Aquí podemos observar las propuestas que uno podría realizar a través de esta técnica, como por ejemplo en accesorios, en prendas de vestir, en el calzado, entre otros. El material estrella en esta técnica son los hilos para bordar, que puede ser fabricado en poliéster, rayón o algodón. El tipo de hilo va a depender del tipo de acabado que se desea obtener. Algunos presentan brillo que se refleja con la luz. También están los que tienen acabado mate. Los encontramos en distintos colores y distintos grosores. Esto va a depender de la cantidad de hebras que tenga de estos hilos. También usamos la aguja para bordar, aro para bordar, tijera, una tela de tejido plano, en este caso usé la popelina. Y ahora vamos a poder observar las distintas puntadas que pudimos aprender, como el punto dividido, punto hilván o pespunte, punto atrás o máquina, punto tallo o cordoncillo, punto cadeneta o punto cadena y punto margarita, punto festón filete, otro tipo de punto festón filete, puntada de lecho, puntada de pluma o coral, puntada de mosca, puntada satén o relleno, puntada satén larga y corta o punto matiz, puntada recta, punto nudo francés. Técnica de bordado intermedio. De igual manera que usamos los mismos materiales y una prenda para hacer un proyecto en donde aplicamos las puntadas aprendidas. Aquí estamos visualizando las distintas opciones en las que podríamos aplicar la técnica de bordado. Estos son los materiales. Y ahora pasaremos a observar las distintas puntadas que aprendimos. Punto rococó, punto bolonia, punto enrollado, punto escapulario, punto de sombra, punto cadena o eslabón,
punto crespo, punto espina de pescado, punto largo y corto o matizado. Y este fue el proyecto final con las técnicas de bordado artesanal. Es el bordado rococó y también la puntada de helecho para las ramas de la planta, el nudo francés para simular pequeñas flores. Técnica de bordado con abalorios o pedrería básica. Al igual que la pedrería con hilo, con esta técnica podemos otorgarle a la prenda una mejor apariencia y textura. Los distintos materiales de pedrería que se usan le dan un toque de elegancia a las prendas, le otorgan un mayor brillo y textura, y como observamos, pueden ser aplicadas en distintas partes de las prendas, tanto casuales como también formales. Los materiales que nosotros usamos son los canutillos largos y canutillos partidos, la mostacilla, las lentejuelas, perlas y lágrimas, el hilo para bordar, una aguja para coser, una tela, en mi caso la tela satén para hacer el bordado. Ahora pasaremos a ver las distintas técnicas. Pegado de canutillo partido, pegado de mostacillas, modelo 1, pegado de mostacillas, modelo 2, pegado de lentejuelas, modelo 1, pegado de lentejuelas, modelo 2, pegado de canutillo largo, modelo 1, pegado de canutillo largo, modelo 2. Pegado de lentejuelas con mostacillas, modelo 1. Pegado de lentejuelas con mostacillas, modelo 2. Bordado de pedrería con formas, bordado de flor con canutillos largos y mostacillas. Bordado de pedrería con formas, pegado de canutillos largos en diagonal. Pegado de mostacillas con formas ovaladas. Pegado de flecos o lluvia con canutillos largos y mostacilla. Pegado de flecos o lluvia con perlas y lágrimas. Pegado de flecos o lluvia con perlas y lágrimas asimétrico. Y ahora veremos técnica de bordado con abalorios o pedrería intermedio. Vamos a observar las imágenes de cómo es que la pedrería es aplicada en distintas partes de la prenda, como el nivel del escote y el hombro. Estos son los materiales que usé en esta ocasión. Y ahora veremos las distintas puntadas que aprendimos. En esta lámina estamos observando el pegado de perlas pequeñas, pegado de perlas medianas, punto cordón o mostacilla, punto diagonal con canutillo largo, pegado de lentejuelas, bordado con formas, la flor, bordado con formas, pechera. Y este fue el proyecto final. Estamos observando, es un bordado con canutillos por partidos y mostacillas que realicé en uno de los costados de la prenda. Técnica de shibori con tinte artificial. Esta es una técnica de teñido por reserva, que como su mismo nombre lo dice, reserva o previene que el tinte penetre en toda la tela. Esto ayuda a que se genere una serie de patrones y esto se genera gracias a los nudos, atados, puntadas, costuras o dobleces que se le hace a la tela. En esta lámina podemos observar cómo es que podríamos aplicar esta técnica en las prendas. Para hacer esa técnica hemos tenido que usar una tela de fibra natural. Nosotros usamos el tocuyo para poder realizar esta técnica. También hemos usado el pabilo para hacer los nudos, palitos de chupete, palitos de madera, botellas de plástico, tubo de PVC, canicas, ganchos de ropa, hilo para coser y aguja de mano, tijeras tinte anilina o bribor, cuchara de madera y ollas para hervir el tinte. Y muy importante no olvidar el mordiente. Nosotros usamos la sal, pero también existen otros tipos de mordientes como la alumbre, el vinagre, el bicarbonato de sodio, entre otros más. Aquí vamos a observar el resultado de las diversas técnicas que hicimos y mientras tanto les comentaré un poco más sobre esta técnica. Nosotros antes tuvimos que preparar la tela tocuyo para poder quitarle todo agente químico que pueda tener, es decir, dejar hervir todas las piezas de tela por 15 minutos e ir moviéndolo por ratos con una cuchara de madera. Eso para que cuando esté en contacto con el tinte pueda fijarse bien en la tela. También es muy importante tener en cuenta que la tela debe de ser de algodón o fibra natural para que pueda teñirse muy bien.
Luego lo sacamos de la olla y empezamos recién a hacer los nudos atados. También cosimos con hilo y aguja. Es una de las técnicas, y usamos los diversos materiales como las canicas y los palitos de chupete para lograr aislar algunas zonas e impedir que el tinte ingrese a esa zona y poder obtener el efecto deseado. Después de terminar de hacer todo esto, pusimos todos los nudos que hicimos a la olla hirviendo junto con el tinte y mordiente por un tiempo de 15 minutos. Y después apagamos la hornilla de la cocina. Vaciamos todo el tinte en un recipiente aparte y dejamos reposar junto con los nudos por un tiempo de 45 minutos. Pasado el tiempo, los sacamos del recipiente con tinte, los enjuagamos y dejamos escurrir y los dejamos secar bajo sombra entre 8 a 12 horas. Luego pasamos a desatar los nudos, a sacar los palitos de madera y chupete, las canicas y a descoser las piezas, y de esta manera vamos a obtener los resultados distintos que han estado observando. Y estas son las dos muestras creativas con los materiales que teníamos a nuestro alcance. Técnica de tie-dye con cloro. La técnica de tie-dye tiene siglo de historia y significa atar, teñir, y como su mismo nombre lo dice, se realizan nudos y ataduras al tejido de la prenda para luego ser teñida con tintes, pero en este caso decoloraremos con cloro un tejido de color. Aquí observamos los resultados que se puede obtener a través de esta técnica. Nosotros usamos la tela jersey de algodón, en mi caso fue de color rojo, la lejía, recipientes, guantes para protegerse, pabilos, canicas, tubos de PVC, reutilizamos bolsas de plástico, un aplicador en donde vaciaremos la lejía. De esta manera nos será más útil aplicar la lejía en las zonas que deseemos decolorar, recipiente de plástico y una espumadera. Y ahora veremos el resultado de las diversas técnicas aplicadas de tie-dye con los diversos materiales que ya hemos mencionado antes. Para obtener estos resultados, primero hicimos los nudos o atados con el pabilo y haciendo uso de algunos elementos como una botella de plástico, canicas, y una vez listos pasamos a preparar la mesa de trabajo cubriéndolo con plástico por precaución y pasamos a aplicar la lejía a los atados en las zonas que deseamos que se decolore. Con una espumadera y luego pasamos a envolverlo con una bolsa de plástico por un tiempo de 45 minutos. El tiempo de reposo va a depender si la tela es reactiva o no. Pasado el tiempo desatamos los nudos y nos dará como resultado los diversos patrones que han estado observando. Técnica de tie-dye con tinte químico o artificial. En este caso usamos los tintes artificiales para realizar esta técnica. Aquí estamos observando las diversas propuestas que podríamos realizar con la técnica de tie-dye. Los materiales que usé son los tintes Gribor de diversos colores, tela jersey de algodón de color blanco, pabilo, canicas, tubos de PVC, recipiente de plástico y espumadera, bolsas de plástico para dejar reposar nuestros atados, ollas para hervir los tintes, una cuchara de madera para mover el tinte, sal u otro tipo de mordiente, aplicadores y guantes para proteger nuestras manos. Mientras vemos las distintas técnicas, estaré explicando el proceso. Primero preparamos los tintes que queremos usar. Para ello primero disolvemos la cantidad de tinte que deseamos usar en agua fría junto con la sal y paralelamente estaremos hirviendo agua en una olla. La cantidad de agua hervida va a depender de la cantidad de tinte que se use y de la intensidad de color que se desee obtener. Cuando ya esté hirviendo el agua, yo vacié el tinte a la olla y lo dejé hirviendo por unos minutos junto con el mordiente. Luego apagamos el fuego y dejamos enfriar el tinte para poder vaciarlo en unos aplicadores con punta que nos facilitará teñir solo las zonas que queremos. Hacemos los atados o nudos. Una vez listos, empezamos a teñir con los tintes que hemos preparado. Yo usé el color amarillo, como verán, el color rojo y el azul marino. Lo dejé reposar envuelto en una bolsa de plástico por un tiempo de 8 a 12 horas. Y luego desaté los nudos y obtuve los resultados que estuvieron visualizando en pantalla. Técnica de teñido con tintes naturales.
Esta es una técnica ancestral en donde los tintes son obtenidos de la naturaleza. Pueden ser de origen animal como la cochinilla, de origen vegetal como el maíz morado, el achote, la hoja de eucalipto, entre otros. Y también las hay de origen mineral como el lápiz azul. En nuestro caso solo hemos experimentado con tintes de origen vegetal. Podemos observar en qué prendas es que podemos implementar esta técnica. Es muy importante tener en cuenta que para que el tinte se adhiera mejor y dure por más tiempo se debe usar una tela de fibra natural. Nosotros usamos el jute, el tocuyo y un mordiente para poder fijar los tintes al tejido. Además, la cantidad de algunos de estos elementos nos servirá para poder cambiar la tonalidad de color que deseemos. En mi caso yo usé el limón, la sal y el vinagre. Otros materiales que usé son el maíz morado y el achote como elementos tintorero, olla, cuchara de madera, la tela tocuyo, el jersey y también el drill. La intención de usar estas distintas telas era poder ver cómo reaccionaba el tinte sobre estas telas y analizar en cuál de todas es que quedaba con un mejor teñido. Y ahora veremos los resultados. En primer lugar, estaremos viendo el teñido con maíz morado y cómo es que quedó con y sin mordiente. Y la diferencia de tonalidad de color en las telas que usé el limón y cómo quedó en las que no usé el limón. Vemos que en las que no usé el limón el tono de color es gris y las telas en las que usé el limón cambiaron de color, de un tono gris cambiaron a morado. Y ahora veremos el teñido con achote. Aquí también experimenté y en algunos le eché el mordiente y en otros no. En algunos le eché limón y en otros no. Para mi sorpresa, no encontré mayor diferencia de tono de colores y con esta práctica pude descubrir que en este caso debería usar otro tipo de elementos si quisiera obtener una tonalidad diferente. Y aquí estamos viendo las muestras creativas con teñido natural. Técnica de diseño aplicado al denim. En esta lámina vamos a poder observar a qué nos referimos con diseño aplicado al denim y sus diversas opciones en las prendas de vestir en las que podemos aplicar estas técnicas. Ahora veremos los materiales que usamos los estudiantes, por ejemplo el cloro para decolorar, la piquetera para hacer el deflecado o desgarrar el tejido denim, tijeras para hacer los cortes, fabilo para la técnica de tie-dye, cinta adhesiva y una lija. Estaremos viendo los resultados de cada técnica. Para realizar todas estas técnicas, primero tuvimos que lijar cada pieza de tela denim. Estamos observando el desgastado con cloro, el efecto de stonewash. La tonalidad del color va a depender de cuánto tiempo ha estado sumergido en cloro. La técnica de focalizado y la técnica de focalizado con cortes. El tie-dye. En este caso, primero hicimos los nudos o atados y después pasamos a sumergir por 15 minutos en cloro. Mientras más tiempo sumergido, está más decolorado. Ahora observaremos el efecto destroyer, que también es muy usado en los pantalones, y el deflecado que hemos realizado cortando y deshilachando las hebras de manera cuidadosa con la ayuda de una piquetera, para después sumergirlo en cloro por 10 minutos. El efecto degradé. Nosotros primero trazamos con la ayuda de una tiza sastre una cantidad de segmentos que queríamos decolorar y fuimos sumergiendo 5 minutos en cloro por cada segmento hasta llegar a sumergir toda la pieza. Ahora observaremos el resultado del efecto arrugado. Aquí usamos una botella, lo cubrimos a su alrededor con la tela denim y lo arrugamos y atamos con pabilo para después lijarla. Posteriormente, con la ayuda de un algodón, remojamos con cloro por 5 minutos. Desatamos y así es el resultado que se obtuvo. En el efecto bigotes hicimos pliegues, luego lo lijamos con la ayuda de un algodón. Lo remojamos con la ayuda de un algodón, toda la tela con cloro por 5 minutos. Técnica básica de plisados y alforzas. Estamos observando algunas prendas con el detalle de esta técnica. Los materiales que usamos fueron
la máquina de recta de coser, hilo 100% poliéster, 40 al 2, la tela tocuyo, en donde realizamos las diversas técnicas, pie prensatela de compensación de un 16avos, pie prensatela simple, regla o cinta métrica. Ahora pasamos a ver el resultado de cada técnica. Hemos realizado las alforzas espaciadas de un 16avos y previamente hemos medido aquí 1 centímetro de distancia antes de realizar la costura. Después cosimos con el pie prensatela de un 16avos. Para el segundo caso, alforzas espaciadas de 1/4, hicimos el mismo proceso, pero esta vez medimos 3 centímetros de distancia y usamos el pie prensatela simple. Ahora estamos viendo las alforzas en diagonal. Estas tienen 3 centímetros de distancia y una costura con la máquina recta con pie prensatela de un 16avos. Estas alforzas cruzadas presentan una distancia de 3 centímetros y una costura con la máquina recta con pie prensatela de un 16avos. Técnica básica de fruncidos y bobos. Estaremos observando la lámina que contiene prendas con la aplicación de esta técnica. Y los materiales que usamos son lo mismo que en el anterior caso, pero en este caso también usaremos el pie para cierre y seguiremos usando el pie prensatela simple. Estamos viendo el bobo centrado. Primero cortamos una tira de tela y le hicimos una costura con una puntada larga por el centro de la tela y después hemos jalado uno de los hilos de la costura para lograr el recogido deseado y finalmente pasamos a fijarlo en una tela. En el caso de bobo simple, hacemos el mismo proceso, pero esta vez hacemos la costura con puntada larga de 0.5 centímetros al borde para luego obtener el fruncido y fijarlo en la tela. En la técnica de bobo doble, hacemos el mismo proceso, pero esta vez con 2 tiras de tela. La textura con bobo centrado. Aquí cortamos tiras de tela, lo cosemos con puntada larga por el centro, jalamos un hilo hasta lograr el fruncido deseado, vamos cosiendo y fijando varias tiras en una tela con la ayuda del pie para cierre hasta obtener esa textura. Este es el resultado de rosetón con bobo centrado. Esta técnica tiene similar proceso que la anterior, solo que la costura se realiza de forma circular y también con la ayuda de un pie para cierre. Y esas son las muestras completas. Termofijado textil, coarrugados y texturas. Aquí observamos una lámina de cómo se podría aplicar esta técnica en las prendas. Yo usé la tela gasa, tul y organza. Mientras más sintética sea el tejido de la tela, mejor será el resultado. Una olla con pabilo también es lo que usé. Una olla, pabilo, canicas, botones y tapas de témpera. En realidad todo lo que pueda darle volumen o alguna forma deseada a la tela. Para obtener estos resultados tuvimos que primero hacer los atados según la técnica. Humedecemos en un recipiente con agua. Después los mantenemos al vapor en una olla con espumadera por 3 minutos. Luego dejamos enfriar 2 minutos. Y repetimos todo el proceso por 3 veces. Técnica básica de acolchado. Estamos visualizando en la siguiente lámina cómo es que con esta técnica se puede enriquecer la prenda, darle una mejor apariencia, obtener volúmenes. Vemos que esta técnica es muy usada en abrigos. Para esta técnica usamos una tela superior e inferior. Usé la tela satén como tela superior y popelina como tela inferior o base y la guata como relleno. Hilo de 40 al 2, 100% poliéster, máquina recta para coser, un pie prensatela simple, regla o cinta métrica y tiza sastre. Este fue el resultado. Realizamos el acolchado en diagonal de costuras horizontales y verticales y el acolchado vertical. Técnica básica de patchwork. Esta técnica está basada en la unión de piezas o retazos de tela que son unidos por medio de costuras, muy usada para reciclar telas y crear nuevas prendas. Aquí observamos cómo es que con esta técnica se pueden hacer diversas prendas y los materiales que usamos son retazos de tela que presenten diseños o colores diversos, una máquina recta de coser, un pie prensatela simple, regla o cinta métrica, papel bond en donde haremos el patrón de la técnica, un lapicero y tijera de tela. Y ahora observamos el resultado tanto delantero como posterior. Técnica básica de malla o red entrecruzada. Vamos a ir observando prendas con esta técnica. Y los materiales que usamos fueron los siguientes. Una tela satén, cinta de 0.7 milímetros de ancho, del mismo color de la tela, y tela cortada al bies, el mismo color de la tela. Alfileres, una máquina de coser recta, pie prensatela simple y
pie prensa tela de un 16avo, hilo 40 al 2 de color de la tela, una hoja bond, regla o cinta métrica, cinta adhesiva. Y este fue el resultado de la técnica aplicada. Los entrecruces tuvimos que formarlo en una hoja bond ayudándonos de la cinta adhesiva. Fijamos la cinta en los hombros y en la base del canesú con la máquina recta, y luego los bies en el escote y sisa. Los entrecruces lo habíamos fijado con puntada invisible. Técnica básica de capitone. En la lámina observamos aplicaciones de esta técnica en distintas partes de la prenda. Los materiales son el hilo, la aguja para costura manual, una hoja bond en donde realizaremos el patrón de la técnica que nos servirá de guía y traspasar los puntos en los que debemos realizar las costuras, una regla y un lapicero. Esta es la técnica que aprendimos y vemos que la finalidad es que por medio de las puntadas se pueden generar texturas. Es considerado un tipo de drapeado artesanal. Técnica básica de volantes. Como vemos, esta técnica es muy usado en los vestidos para darle mayor movimiento a la prenda. También puede ser aplicado en blusas y otro tipo de prendas. Los materiales que usamos para esta técnica fueron una tela tocuyo, hilo 100% 2, volados compuestos de 180 grados, volado recogido de 180 grados, volado recogido de 360 grados. Técnica básica de bricolaje. Veremos de qué se trata esa técnica a través de estas imágenes. Vemos que es una técnica que consiste en hacer cortes y nudos, muy usado en prendas de verano como polos o leggings. Para esta técnica es muy importante realizarle una tela que se estire. En mi caso usé la tela jersey, también usé la tijera para hacer los cortes, tiza sastre para marcar en dónde se va a realizar los cortes, una regla. Y ahora veremos la técnica aprendida: trenza o espina de pez. Trenza abierta. Y vamos a pasar finalmente proyecto de prenda customizada. Este proyecto consiste en realizar una prenda customizada para armar una colección de moda con un grupo de compañeros en clase, en donde tuvimos que implementar en la prenda algunas técnicas aprendidas. La colección estuvo inspirada en los helados. Esta es la ilustración digital en la propuesta de diseño tanto delantero como posterior. Ahora veremos el flat con los detalles de las técnicas que quise implementar en mi prenda. La ficha de diseño, podemos observar que es una prenda de temporada primavera-verano, estilo casual. En la ficha de diseño también pueden encontrar las indicaciones del diseño tanto delantero como posterior, los detalles de modificaciones y acabados de la prenda. Esta prenda es un chaleco denim para dama con escote redondo. Presenta galoneras al nivel del hombro que se encuentran bordados con canutillo. Canesú con la técnica de tie-dye tanto en el delantero como posterior. Bolsillos rasgados con parche. Lleva botón metálico y bordado con canutillo en las tapas, parches por debajo de los bolsillos hasta el nivel de los volantes o volados, bordado con canutillos a los costados del delantero. Presenta volados de 180 grados, los cuales están teñidos con la técnica de tie-dye con los colores amarillo, verde esmeralda y rosa fresa, inspirados en los colores y sabores de los helados. En el posterior van a ver que lleva un rasgado al lado derecho del canesú, dos cortes verticales y parches verticales a los costados del corte. También encontramos en la ficha de diseño los materiales y avíos usados para customizar la prenda. Usé una tela denim rígido, hilo para costura 40 al 2, 100% poliéster, color amarillo, una unidad, hilo para bordar, canutillos largos de los colores amarillo, celeste claro, verde y rosado que representan los colores y sabores de los helados. Usé una máquina recta y remalladora, el pie prensa tela simple y el pie prensa tela de compensación de un 16avo. Y vemos la prenda cómo quedó ya customizada. Para customizar esta prenda tuve que primero tomar algunas medidas, hacer trazo y molde para hacer el escote redondo delantero y posterior, trazo y molde del volante de 180 grados y los parches del delantero y posterior también. Hice el sesgo para el escote, luego hice el trazo y corte en la tela denim de los moldes mencionados. Luego pasé a cortar el cuello que tenía la prenda y formar el escote redondo. Me fijé el sesgo que había cortado, le corté el nivel de la basta para poder unir el volante de 180 grados que previamente había decolorado con cloro por un tiempo de 1 hora hasta obtener un tono ice muy similar al color de la prenda original, para después hacerle la técnica de tie-dye tipo corrugado.
La decoloración, este tipo de tie-dye con los colores inspirados en el helado, también lo apliqué en los parches del delantero y posterior de la prenda, que fueron luego fijados a la prenda con costura a mano, con puntada invisible. También le realicé otro tipo de tie-dye en el canesú delantero y posterior. Lo hice con nudos y canicas. Se obtuvo este tipo de efecto, como verán. Luego pasé a bordar la prenda con canutillos largos, inspirados en el crispy que le colocan a los helados y en los colores y sabores de los helados. Hice este tipo de bordado a nivel de las galoneras, en la tapa de los bolsillos, a los costados del delantero, y finalmente pasé a la limpieza de la prenda y el planchado. Observamos cómo es que quedó la prenda, cómo era antes y cómo quedó después de ser customizada. Vemos que hace uso de colores divertidos, transmite alegría, es una prenda divertida y juvenil. Finalmente, dar las gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado y haya servido para conocer un poco más de lo que hacemos en nuestra carrera. Agradecer a la institución por el apoyo constante que nos brinda a los alumnos y a la docente Verónica Benítez. Mi agradecimiento por su compromiso y labor como docente durante el desarrollo de esta unidad didáctica.